Como objetivo tenemos dar a conocer las diferentes clases de litiasis que afectan a la población, conociendo su etiología, datos clínicos y tratamiento. Dentro de la introducción tenemos que la litiasis es la tercera enfermedad más común de las vías urinarias, seguido de las infecciones y alteraciones prostáticas. Los cálculos renales son estructuras cristalinas que se forman en las papilas renales y crecen hasta que de forma aleatoria sus fragmentos pasan al sistema excretor. El 70% de los cálculos son de calcio, seguido por un 5 a 10% por ácido úrico, 10 a 15% por fosfato amónico y un 2% por cistina. Dentro de la patogenia vamos a tener tres factores: la saturación, los inhibidores de la cristalización y la alteración del pH urinario. Dentro de la saturación, para que se dé la formación de un cálculo, la orina debe estar sobresaturada por una o varias sales litógenas. Los factores que determinan el límite de solubilidad de estas sales son el pH urinario, la temperatura y la concentración de la sal. Dentro de los inhibidores de la cristalización, estos se caracterizan por ser sustancias orgánicas o inorgánicas que están presentes en la orina. Estos tienen la particularidad que se unen con iones para formar complejos solubles, de forma que inhiben o retardan la cristalización. Otro factor vamos a tener lo que es la alteración del pH urinario. Algunas sales urinarias se ven influenciadas por la variación del pH urinario, de forma que los cálculos de ácido úrico se ven favorecidos por un pH ácido y los de estruvita por un pH alcalino. Ahora les vamos a hablar sobre los diferentes tipos de litiasis. En primer lugar, le vamos a hablar sobre la litiasis de calcio. Para eso tenemos que tomar en cuenta que el calcio es el principal ion presente en los cristales urinarios. El 95% del calcio filtrado en el glomérulo se reabsorbe y menos del 2% se excreta por la orina. El 70% de los cálculos están constituidos principalmente por el oxalato de calcio. Este se va a encontrar en dos formas, en forma de monohidratado y dihidratado. Y los cálculos por fosfato cálcico van a ser principalmente los de apatita y los de prushita. Dentro de la clasificación fisiopatológica de la litiasis cálcica se vamos a tener los diferentes tipos, la que es provocada por la hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricosuria y hipocitrauria. La que es producida por la hipercalciuria, esta va a ser de diferentes tipos, con normocalcemia, con hipercalcemia o puede ser una hipercalciuria idiopática. Dentro de la hiperoxaluria vamos a tener una producción endógena aumentada, exceso de aporte o absorción digestiva y una hiperoxaluria idiopática. La hiperuricosuria está bastardada por ingesta elevada de proteínas y purinas y por el aumento de producción endógena de proteínas. La hipocitrauria, generalmente se va a presentar en pacientes con acidosis tubular renal distal por el uso de tiazidas y diarrea crónica. Les vamos a hablar ahora sobre la hipercalciuria. La hipercalciuria, como definición tenemos que una calciuria superior a 0.1 milimol kilogramo día con un régimen alimentario libre, sin tener en cuenta el sexo de la persona. Esta se caracteriza por afectar al 50% de los pacientes litiásicos. Influye de manera importante en la sobresaturación de la orina por oxalato de calcio. Puede tener varias causas y puede estar inducida por múltiples factores genéticos y nutricionales. Dentro de los factores nutricionales que intervienen son la ingesta abundante de proteínas, sal y azúcares de absorción rápida. Estas tienen la característica de aumentar la excreción urinaria de calcio. Estos factores generan un aumento de la calciuria por disfunción de los órganos implicados en la regulación del balance cálcico. Dentro de las causas de hipercalciuria tenemos que en un porcentaje de 2/3 partes de los pacientes la causa sería un aumento de la reabsorción ósea relacionada con un aporte proteico excesivo y se agrava con la restricción alimentaria de calcio. En
En un porcentaje de 1/3 de los pacientes, la causa sería un aumento primario de la absorción en el tubo digestivo. En raras ocasiones, la hipercalciuria se explica por una pérdida renal de calcio al disminuir la reabsorción. Dentro de los tipos de hipercalciuria vamos a tener la hipercalciuria con normocalcemia, que esta se caracteriza por ser de forma idiopática, acidosis tubular y otros procesos. El componente más común es el fosfato cálcico. También va a estar presente el hiperparatiroidismo primario y en otros casos como la metástasis ósea. Dentro de la causa idiopática vamos a tener que es la causa más frecuente, siendo responsable en un 70-80% los cálculos por oxalato de calcio. Estas pueden ser absortivas o renales. Dentro de las absortivas, estas son secundarias a un aumento de absorción de calcio desde el intestino delgado, principalmente en el yeyuno. Y la forma renal, esta se caracteriza por ser un defecto tubular renal de tipo intrínseco en la excreción de lo que es la acidosis tubular renal. Esta puede ser hereditaria o idiopática. Ambas son causas de nefrocalcinosis y litiasis renal. El defecto radica en la incapacidad de los túbulos distales para secretar hidrogeniones. Está constituido principalmente por cálculos de fosfato de cálcico. Es frecuente la presencia de insuficiencia renal progresiva. Dentro de otros procesos que van a dar hiperuricemia, vamos a tener la esponjosis renal y el uso de diuréticos de asa. La esponjosis renal, esta va a presentar lo que es una dilatación de los túbulos colectores renales con afectación total o parcial de las pirámides o papilas de ambos riñones. Dentro de la hipercalciuria por hipercalcemia, esta va a ser dada fundamentalmente por el hiperparatiroidismo primario. Afecta al 5% de los pacientes litiásicos, es más frecuente en mujeres. El calcio se va a encontrar elevado en sangre, orina y en la hormona paratiroidea. Es frecuente el daño renal secundario a una hipercalcemia debido a la acidificación de la orina. Otros factores que van a contribuir a esta hipercalcemia va a estar dado por metástasis óseas, por carcinoma, mieloma múltiple, linfoma, leucemias, intoxicación por vitamina D y el síndrome de. Dentro de la hipercalciuria por hipercalcemia, esta va a ser dada fundamentalmente por el hiperparatiroidismo primario. Afecta al 5% de los pacientes litiásicos, es más frecuente en mujeres. El calcio se va a encontrar elevado en sangre, orina y en la hormona paratiroidea. Es frecuente el daño renal secundario a una hipercalcemia debido a la acidificación de la orina. Otros factores que van a contribuir a esta hipercalcemia va a estar dado por metástasis óseas, por carcinoma, mieloma múltiple, linfoma, leucemias, intoxicación por vitamina D y el síndrome de. Los cálculos producidos por la hiperoxaluria. Estos se van a producir cuando los niveles de oxaluria se encuentren superiores a 0.45 milimol al día en la mujer y a 0.5 milimol día en el varón. El oxalato proviene de la producción endógena de la absorción intestinal excesiva de alimentos y líquidos, el mismo que no es metabolizado por el organismo y es eliminado por la excreción renal. Dentro de los tipos de hiperoxaluria, esta va a estar dada por una producción excesiva de oxalatos. Vamos a tener la hiperoxaluria primaria, que esta se caracteriza por un déficit enzimático que conlleva un aumento de la excreción urinaria de oxalato, por un déficit de la enzima oxaglutarato, glioxilato, carboxilasa y un déficit de glicerato deshidrogenasa. Vamos a tener los cálculos producidos por una hiperuricosuria. Estos se dan cuando la uricosuria es mayor a 4.5 milimol día en la mujer y a 4.8 milimol día en el hombre. Las causas de esta hiperuricosuria va a estar dado por un régimen rico en purinas y proteínas animales, la presencia de anomalías del metabolismo endógeno de las purinas y de la reabsorción tubular del ácido úrico. Anomalías de la reabsorción tubular del ácido úrico. Los pacientes tienen el nivel de ácido úrico elevado con un pH urinario mayor a 5.5. Dentro de los cálculos que se producen por una hipocitraturia, esto se da cuando los niveles de citrato es menor a 1.5 milimol día. Es un factor de riesgo para la litiasis cálcica. Los factores que aumentan
Estos son los álcalis, la dieta alcalina rica en proteínas que producen residuos alcalinos, estrógenos y vitamina D. Las enfermedades que están relacionadas con este tipo de litiasis son la acidosis tubular distal y la diarrea crónica. La litiasis de ácido úrico. Esta se va a producir cuando el ácido úrico tiene una disociación de 5.35. Cuando tiene un pH menor a esta cifra, es altamente insoluble, por lo que no puede cristalizarse. Los mecanismos fisiopatológicos aún se desconocen. Dentro de los factores de riesgo para este tipo de litiasis va a ser la hiperuricemia, la hiperacidez urinaria permanente, la disminución del volumen urinario, la edad avanzada y el consumo elevado de proteínas animales y purinas. Dentro de la clasificación fisiopatológica de la litiasis úrica van a ser tres: la litiasis úrica por hiperuricemia, la litiasis úrica con hiperuricosuria sin hiperuricemia y la litiasis úrica con deshidratación o acidez excesiva de la orina. Dentro de la litiasis por fosfato amónico magnésico es también denominada litiasis infecciosa. Se presenta posterior a una infección urinaria por gérmenes ureolíticos. Es más frecuente en mujeres y puede tener recurrencias tempranas. Suelen ser de grandes tamaños formando cálculos coraliformes. El diagnóstico se basa en tres aspectos principales: la presencia de un germen ureolítico en la orina, un pH urinario superior a 7 y la presencia de cristales de estruvita en la orina. Dentro de los principales organismos ureolíticos que van a dar lugar a la litiasis por ácido úrico, vamos a tener el Proteus, la Pseudomonas aeruginosa, la Providencia, la Klebsiella y otros como la Serratia, el Staphylococcus, el Corynebacterium y el Ureoplasma ureolítico. Dentro de los factores favorables de la litiasis infecciosa vamos a tener las anomalías anatómicas. Esta afecta al 30% en pacientes con anomalías anatómicas como el megauréter y la vejiga neurógena. Estas alteraciones favorecen las litiasis infecciosas. También vamos a tener lo que son anomalías metabólicas. Una litiasis metabólica en la vía urinaria es un factor de riesgo para la aparición de la infección urinaria. Dentro de los gérmenes ureolíticos van a existir más de 200 especies de bacterias con actividad ureolítica. Estas bacterias usan la urea como fuente de nitrógeno, siendo el Proteus el principal responsable de cálculos infecciosos. La ureasa es una enzima bacteriana que favorece a la hidrólisis de la urea en amoníaco y en dióxido de carbono. La elevación del pH urinario por encima de 7.5 va a favorecer a esta patología. La litiasis por cistina. Esta se va a decir que es una alteración genética en el cromosoma del brazo corto número 2, 16, y en el 19q13. Se forman por consecuencia de un error innato del metabolismo de los aminoácidos, principalmente de la cistina, ornitina, lisina, adenosina, afectando al transporte de la membrana celular del túbulo renal. Dentro de los tipos de litiasis por cistina vamos a tener tres. En el grado 1 no hay absorción de la cistina ni arginina por la mucosa del yeyuno. En el grado 2 la cistina se absorbe por la mucosa yeyunal en pocas cantidades. Y en el grado 3 la absorción de cistina y lisina disminuidas están en forma variable. La solubilidad de la cistina depende del pH, de forma que es importante alcalinizar la orina en estos pacientes para mantener un pH por encima de 7.5. Dentro de la litiasis medicamentosa vamos a tener que los cálculos inducidos por medicamentos representan el 1 al 2% de todos los cálculos renales. En el indinavir, la sulfadiazina, el triamtereno son las principales causas de cálculos por medicamento. Pueden dividirse en dos categorías: los que se originan en la cristalización urinaria de un medicamento o un metabolito poco soluble que se excreta de forma importante por el riñón, y los resultantes de los efectos metabólicos de los medicamentos. Estos son más difíciles de identificar. Vamos a tener al indinavir, que este es el principal causante de litiasis medicamentosa.
Pertenece al grupo de los inhibidores de la proteasa. Son los únicos cálculos radiolúcidos en la TAC sin contraste y son visibles cuando se asocian al componentes de calcio. También vamos a tener lo que son las sulfamidas. Estas son causantes de litiasis renal o de insuficiencia renal aguda. Los principales factores de riesgos para la cristalización de las sulfamidas son la administración de dosis elevadas, el pH urinario bajo, abundante excreción urinaria y la baja solubilidad. Vamos a tener al triamtereno. Este es un diurético ahorrador de potasio y suele usarse para el tratamiento de hipertensión arterial. Su incidencia se estima en un 0.4% de todos los cálculos, siendo mayor el riesgo de desarrollarlos en pacientes con antecedentes de historia litiásica y se caracterizan por tener un pH urinario ácido. Dentro de los medicamentos inductores por cálculos metabólicos vamos a tener los complementos de calcio o vitamina D, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la furosemida, corticoides, medicamentos alcalinizantes, medicamentos úricos, allopurinol y el topiramato.